Muy buenos días. El tema que sigue es la hematopoiesis. Es importante entender el proceso de hematopoiesis, dado que está muy relacionado con unos conceptos que ya habíamos visto antes, que es el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno y el aporte de oxígeno. Aquí vemos que el aporte de oxígeno o de O2 depende de la relación entre el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. Es decir, en esta parte vemos cómo el oxígeno es tomado de la atmósfera y hay cierta cantidad de oxígeno que se oferta, es decir, el aporte de oxígeno. Ese aporte de oxígeno llega hasta ciertos tejidos que lo requieren y ellos extraen el oxígeno, para lo cual nos queda un concepto que se llama consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es lo que los tejidos utilizaron y depende mucho de las condiciones metabólicas de ese tejido. Es decir, ¿qué cosas pueden aumentar el VO2? El ejercicio, las infecciones, entre otras cosas que hagan aumentar la tasa metabólica de ese tejido en especial. El VO2 es la relación entre el gasto cardíaco multiplicado por la diferencia entre el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno, como lo vemos aquí. Esta relación entre estas cosas, ¿por qué tiene que ver con la hematopoiesis? Porque resulta que tanto el contenido arterial de oxígeno como el contenido venoso de oxígeno dependen de cuánto oxígeno hay en la hemoglobina, ¿sí? Y cuánto oxígeno queda libre en el plasma. Entonces, el oxígeno se transporta de dos formas, unido a hemoglobina o libre en el plasma. Se transporta muy poquito libre en el plasma. La mayoría se transporta unido a hemoglobina. Estos conceptos de aporte, consumo, contenido arterial de oxígeno y cómo se transporta lo tocaremos a fondo más adelante cuando veamos transporte de oxígeno en fisiología pulmonar. Pero esto, digamos que es para que ustedes entiendan que es importante tener claro que la hematopoiesis es parte fundamental de este proceso de transporte de oxígeno. Entonces, la hematopoiesis es un proceso por el cual se forman los componentes celulares de la sangre. Este proceso comienza en el saco embrionario a nivel del saco vitelino en aproximadamente de la segunda a la octava semana embrionaria. Posteriormente, ese proceso queda a cargo del hígado y del vaso de la octava semana, más o menos hasta el quinto mes. Después del quinto mes de gestación, el proceso de hematopoiesis queda a cargo de la médula ósea de los huesos largos y planos. En el adulto, la hematopoiesis ya es un acontecimiento de los huesos largos y los huesos planos. En los huesos largos solamente las partes distales, ya que después de cierta edad la médula ósea es cubierta de médula amarilla, es decir, que es invadida por grasa y ya en los huesos largos. Y la parte medial de los huesos pues ya no puede producir células. Generalmente para poder producir estas células necesitamos como unos ingredientes. El componente proteico generalmente es producido en el hígado y algunas sustancias y hormonas que estimulan la producción de esas células pues son producidas en algunas glándulas endocrinas, en el riñón y en el tubo digestivo, como veremos más adelante. La hematopoiesis, pues, como vemos en esta gráfica, aquí vemos cuáles son los huesos y el porcentaje de celularidad versus la edad. Vemos que a los 5 o 10 años todos nuestros huesos, vértebras, esternón, fémur, tibia, todos producen alta cantidad, porcentaje de celularidad. Pero cuando pasamos los 25 años, el fémur, los huesos largos van disminuyendo ese porcentaje de células. Y la parte más abundante se produce en los huesos planos, es decir, vértebras, esternón, costillas, entre otros. Esa hematopoiesis nos lleva a producir varios tipos de células generadas. Ya lo habíamos visto en el video pasado, las células nucleadas, no nucleadas y las partículas celulares, es decir, leucocitos, eritrocitos y plaquetas. La hematopoiesis, entonces, todas las células sanguíneas se derivan de una célula madre pluripotencial. De esta derivan dos grandes líneas multipotenciales que pueden convertirse en varios tipos de células, que son la línea mieloide y la línea linfoide.
Las células madre pluripotenciales se identifican mediante la determinación de un antígeno que se llama CD34. Es decir, CD34 es un antígeno que está en la superficie de las células madre pluripotenciales y permite identificarlas. Esta es una gráfica de cómo se verían marcadas. La línea mieloide da origen a los eritrocitos, a las plaquetas y a los granulocitos, y la línea linfoide da origen a las células B y a las natural killer. Generalmente, esta identificación de las células madre pluripotenciales es muy importante para trasplantes halogénicos y trasplantes autólogos. Es importante que ustedes sepan la diferencia, por favor consúltenla y la ponen en los comentarios. La médula ósea se compone de un microambiente específico para la proliferación de las células. Básicamente está integrado por las células hematopoyéticas pluripotenciales, osteoblastos, osteoclastos y un microambiente que se llama estroma. El estroma son una red de capilares y sinusoides que se comunican con el sistema venoso. Es decir, que cuando ya tenemos el resultado, que serían los eritrocitos, las plaquetas, los macrófagos, los polimorfonucleares y las células T y B, pues lo que vamos a tener es que todas estas células van a ser liberadas al sistema venoso a través de la comunicación que hay entre el estroma y el sistema venoso. Generalmente, esa producción de células está asociada con necesidades de producción, es decir, que si tenemos infecciones de tipo parasitario o alguna anafilaxia o alergia, pues se producirán algunos polimorfonucleares. Si tenemos un sangrado, habrá más plaquetas y eritrocitos. Si tenemos una infección ya identificada, pues habrá movilización de células T y B y así sucesivamente. Todo comienza con esta célula, que ya la hemos visto, en muchos libros aparece como hemocitoblasto de larga duración o célula madre pluripotencial. Constituye una población de células que son adultas y que pueden autorrenovarse ellas mismas, multipotentes, es decir, que pueden convertirse en cualquier célula. Esta célula da origen a un hemocitoblasto de corta duración, generalmente se prolifera y se diferencia a dos linajes que vamos a estar hablando que son súper importantes, que serían la unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocito, monocito, megacariocito, es básicamente la línea mieloide, y la línea linfoide, que básicamente es célula madre linfoide. Esta célula madre linfoide va a dar origen a la línea que produce los linfocitos T y los linfocitos B. Es estimulada por diferentes sustancias. En este caso, para producir la línea de linfocitos B, pues vamos a tener la estimulación de la interleuquina 6 y la interleuquina 3, previa conversión a la unidad formadora de colonias de madre linfoide, que a su vez se convertirá en unidad formadora de colonias de linfocitos B en este caso, y una unidad formadora de colonias de linfoblastos T para este caso, pero allí lo que vamos a tener es que la célula madre linfoide va a ser estimulada por la interleuquina 9, la interleuquina 3 y la interleuquina 2. Hay algunos otros factores que intervienen en esta conversión, pero algunos mecanismos no están totalmente esclarecidos, se pudiera decir eso. Finalmente, tenemos otra línea que es importante, aparte de la línea linfoide, entonces viene la gran línea mieloide, que depende de la unidad formadora de colonias, granulocito, eritrocito, monocito, megacariocito, que es esta célula. Ella es influenciada por diferentes marcadores y puede dar origen a estas 4 células diferentes. Miremos cuáles son. Empecemos por esta. Unidad formadora de colonias de granulocitos monocitos, que dará pues neutrófilos y monocitos que después se diferenciarán en macrófagos. Y las otras son unidades formadoras de colonias de basófilos, unidad formadora de colonias de eosinófilos y unidad formadora de colonias de megacariocito eritrocito, que se diferenciará en unidades formadoras de colonias de eritrocitos y unidades formadoras de colonias de megacariocitos. En el caso de los granulocitos, empecemos por estos, son estimulados por algunos factores de crecimiento,
que pueden ser interleuquinas producidas por inflamación, pero también pueden haber otros factores de crecimiento importantes. Aquí mencionamos algunos. Entonces, pues, la unidad formadora de colonias de granulocitos monocitos dará origen a dos líneas celulares, que son estas, básicamente, una línea de neutrófilos que tenemos aquí y una línea que se va a convertir en monocitos. Para la línea de neutrófilos, generalmente es estimulada por la interleuquina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos. Aquí no aparece la interleuquina 8, pero parece ser bastante importante. Entonces ahí está el factor estimulante de granulocitos en varias partes de granulocitos macrófagos, de granulocitos. Ok. En la otra línea, que es la línea de macrófagos, entonces tenemos el factor estimulante para macrófagos o monocitos y parece que toda la línea está estimulada por la interleuquina 3. Entonces ya miramos más o menos cuáles son los protagonistas de la línea linfoide y de la línea mieloide, pero por la vía de los granulocitos monocitos. Bueno, la segunda célula que habíamos dicho que sale después de la unidad formadora de colonias granulocito, eritrocito, monocito, megacariocito, es esta, la unidad formadora de colonias de basófilos. Generalmente está asociada a estimulaciones de la interleuquina 3 para convertirse en basófilos. Y la unidad formadora de colonias de eosinófilos estimulada por la interleuquina 3. Hay otros protagonistas, pero estos podríamos decir que son los principales. Finalmente llegamos a la parte que más nos interesa en este curso, que es la unidad formadora de colonias de megacariocito eritrocito, que se divide en la unidad formadora de colonias de eritrocitos y de megacariocitos. La línea de megacariocitos está estimulada por dos cosas principalmente, la trombomodulina o trombopoyetina también se llama, y la interleuquina 3 y la interleuquina 11, que no aparece aquí, pero también es relevante. Esa unidad de formadora de megacariocitos va a formar megacariocitos que luego se van a fragmentar en millones de pedacitos que van a ser las plaquetas. Para terminar nuestra parte más importante, porque vamos a darle mucha profundidad a la parte de la eritropoiesis, es decir, cómo se producen los eritrocitos. Esa unidad de formadora de colonias eritroide es estimulada por la eritroproietina y la interleuquina. La eritroproietina y la epoeritroproietina. Entonces, esta eritroproietina, ¿de dónde viene? Generalmente se hace en las células peritubulares del riñón. Cuando veamos renal vamos a tener oportunidad de ahondar en eso. Y alguna proporción en las células de Kupffer. Esta EPO tiene su función sobre todo sobre esta célula que es la unidad formadora de colonias eritroide, y de aquí va a salir una célula que se llama proeritroblasto. Ahorita lo vemos, aquí se han saltado como cinco etapas, pero ya ahorita las vamos a ver. Y la idea es que es muy estimulada la producción de eritroproietina por la hipoxia. Es decir, que si hay bajos niveles de oxígeno en la sangre, se va a producir mucha EPO, va a venir aquí a la médula ósea y va a estimular la unidad formadora eritroide para producir muchos proeritroblastos. Con respecto a la interleuquina 3, ya hemos visto que tiene acciones sobre otras partes de la vía celular y asociado con la EPO puede aumentar la producción de proeritroblastos, así como también en compañía de factores de crecimiento de granulocitos monocitos, la interleuquina 9 y 4. Y el factor de crecimiento similar a la insulina puede activar toda la línea mieloide. Muy bien, estos son los aspectos básicos. Ahora vamos a dedicarnos simplemente a la parte de eritrocitos. Aquí tenemos el resumen de los factores reguladores principales de la hematopoiesis que mencionamos. ¿Cuáles son los factores estimuladores? Pues los factores estimuladores de la célula madre, la eritroproietina, factores estimuladores de colonias importantes como el factor estimulador de granulocitos monocitos, de granulocitos y de monocitos macrófagos. Y el grupo de interleuquinas y quimoquinas que mencionamos en la diapositiva anterior. Ok, entonces ahora a lo más importante para nosotros en este momento, la eritropoiesis, es decir, el proceso por el cual se producen los eritrocitos. La unidad formadora de brote eritroide, que la vemos por aquí en el principio,
Después de eso, esa célula se convierte a una unidad formadora de colonias eritroide y esta es la que es susceptible a la eritropoyetina y las otras sustancias. De ahí da origen a los proeritroblastos. El proeritroblasto es la primera célula que ya se ve más o menos como un eritrocito. Sin embargo, debe perder todos sus organelos. Este proeritroblasto se va a dividir en dos y va a dar origen a dos eritroblastos basófilos. Esta también se va a dividir en dos y va a dar origen a eritroblasto policromatófilo. También se va a dividir en dos y va a dar origen a otro eritroblasto que es el ortocromático, y finalmente cada una de estas va a dar origen a dos reticulocitos. Quiere decir que por cada proeritroblasto tenemos 8 reticulocitos. Los reticulocitos, ¿cuál es la diferencia entre ellos y los eritrocitos? Que aún tienen algunos vestigios de ARN en su citoplasma, pero las células salen a la circulación como reticulocitos y duran un día así, y al otro día se convierten en eritrocitos maduros al perder esas hebras de ARN. Los eritrocitos pues circulan en la sangre alrededor de 120 días. Aquí podemos ver algunas características de su diámetro, de su color y más o menos del núcleo, cómo se va condensando y desapareciendo. Interesante que desde que es proeritroblasto empieza la producción de hemoglobina. Los eritrocitos o hematíes son discos bicóncavos anucleados de unos 7.5 a 8.5 micras de diámetro. Tienen también un volumen que se puede calcular. Ahorita dejamos las especificaciones. ¿Cuál es su función principal? Digamos, transportar hemoglobina, que lleva el oxígeno, y transportar anhidrasa carbónica, que es una enzima que acelera la conversión de CO2 en bicarbonato. La fuente de energía principal de los eritrocitos sería la glucosa, pero se cataboliza a piruvato y lactato por la vía anaerobia, y eso genera que haya una acumulación de una sustancia que se llama 2.3-difosfoglicerato al convertir o fosforilar el ADP a ATP. Esa concentración de 2.3-bifosfoglicerato que resulta de esta conversión es uno de los factores que modifica la asociación de la unión de la hemoglobina y el oxígeno. Es decir, las altas concentraciones de 2.3-difosfoglicerato o bifosfoglicerato, como quieran, disminuye la unión entre la hemoglobina y el oxígeno. Luego más adelante discutiremos eso más a profundidad, pero para que lo tengan en cuenta. En esta imagen podemos ver entonces las especificaciones de superficie, espesor mínimo, diámetro, espesor máximo y volumen. Y nos hacemos a una idea de cómo este cambio de espesor que tenemos en el glóbulo rojo hace que su área sea mucho más grande para tener más contacto, o sea, que haya más oportunidad de contacto con oxígeno y también con CO2. La membrana del eritrocito está formada básicamente por 3 elementos. Una parte interna que tiene un esqueleto. En la parte intermedia tiene una capa de proteínas que las podemos ver allí en verde. Aquí, eso. Y una parte externa que está formada por una doble capa de fosfolípidos y colesterol, que sería esta. La capa interior tiene pues la función de mantener la integridad celular y crear apoyo para esos fosfolípidos. Aquí tenemos una ampliación de lo que sería esa capa y está formada por proteínas que las más importantes las vemos aquí: la espectrina, anquirina, P55, proteína 4.1 y actina. Estas nos ofrecen propiedades para que la flexibilidad del eritrocito sea posible. Cuando alguna de estas proteínas tiene algún defecto genético, puede originar algunas alteraciones hereditarias como anemias hemolíticas, esferocitosis, que significa que el glóbulo rojo es una esfera redonda que no se modifica, y eliptocitosis, que básicamente es que hay un defecto de la integración horizontal y se produce fragmentación de los eritrocitos. Conforme envejece el glóbulo rojo, esa flexibilidad que le dan
esas proteínas se va perdiendo y la membrana se va volviendo rígida. Si observamos la parte externa del glóbulo rojo, observamos aquí algunas, el complejo RH y otras sustancias que nos van a permitir identificar y clasificar la sangre. Luego más adelante en otro video podremos hablar de esto. Esta imagen nos da la impresión que el glóbulo rojo es una red tridimensional y este enrejado entre proteínas le permite la flexibilidad que tiene. Esa flexibilidad es importante porque un glóbulo rojo realmente, si no pudiera doblarse, no cabe dentro de un capilar, porque un capilar mide 5 micras y ya vimos que un glóbulo rojo mide entre 7 y 8. Quiere decir que tiene que doblarse para poder entrar. Y es esta disposición lo que le permite hacerlo. Si pierde su flexibilidad, no puede pasar por los capilares y eso disminuiría la oxigenación. O sea que las personas que tienen defectos genéticos en alguna de estas proteínas, pues lo que van a tener es estados de hipoxia crónicos o estados anémicos muy severos. Ya vimos que la función principal de los eritrocitos es transportar oxígeno y transportar CO2. Básicamente esa es una de sus misiones. Aquí vemos cómo el CO2 entra al glóbulo rojo y se convierte en bicarbonato que va a ser llevado a la sangre libremente. Luego cuando veamos sistema pulmonar, esto lo vamos a explicar de forma muy detallada, así que vamos a dejarlo ahí por el momento. Entonces recordemos, transporte de CO2 y conversión de CO2 en bicarbonato. Con respecto al transporte de oxígeno, digamos que eso lo vamos a tratar como dije más adelante, pero importante desde ahora saber que el oxígeno se transporta de dos formas, unido a hemoglobina o disuelto en el plasma libre. El 98.5% se transporta unido a hemoglobina y el 1.5% se transporta libre. ¿Esto para qué se los digo? Para que vean la importancia que tiene el transporte de oxígeno por hemoglobina. Quiere decir que ¿cómo podemos monitorizar este oxígeno y este oxígeno? Entonces, el unido de hemoglobina se ve en la saturación arterial de oxígeno o en la saturación venosa de oxígeno. ¿Qué es saturación? El porcentaje de oxígeno que está unido a hemoglobina. ¿Cómo podemos monitorizar el oxígeno disuelto solo en el plasma? Por una cosa que se llama presión arterial de oxígeno o presión venosa de oxígeno. Pues se refiere al oxígeno libre que está tanto en arterias como venas. Cuando está disuelto en el plasma, solo genera una cosa que se llama presión parcial, es decir, que ejerce presión contra las paredes, podríamos decir que es un gas disuelto en sangre. La suma de estas dos cosas pues nos da algo que nosotros habíamos ya mencionado que se llama contenido arterial de oxígeno y contenido venoso de oxígeno. Entonces, los contenidos se refieren a la suma del oxígeno que está unido a hemoglobina y el que está disuelto en plasma. También veremos estos conceptos más adelante cuando hablemos de oxigenación más a profundidad. ¿Cuáles serían los requerimientos básicos para la eritropoiesis? Entonces tenemos que las materias primas son, lo primero es como para fabricar la hemoglobina. Tenemos los aminoácidos, que sería globina, que luego explicaremos de dónde sale, el hierro para formar el grupo hemo. Para la síntesis del ADN celular necesitaremos vitamina B12, ácido fólico y algunos factores de crecimiento para ayudar a proliferar estas células en la médula ósea, que ya conocemos, la eritropoyetina. Vamos a ver cada uno de estos de forma más profunda. La eritropoyetina sería el primer factor de crecimiento que necesitamos para que finalmente la unidad formadora de colonias eritroide termine siendo un eritrocito. ¿Qué estimula la producción de EPO? Entonces recordemos que esa producción se hace en el riñón, ¿sí? ¿Qué estimula la producción de eritropoyetina? Estas circunstancias. El volumen de sangre, es decir, las disminuciones de volumen de sangre, los estados anémicos, que haya una disminución de la hemoglobina, que haya escaso flujo sanguíneo en el riñón, en la arteriola aferente y enfermedad pulmonar, porque la enfermedad pulmonar generalmente está asociada a hipoxia. Fíjense que todos estos tienen en común que hay dificultades en la oxigenación, es decir, que se reducen. Entonces, esa reducción en la oxigenación tisular
estimula la producción de eritropoyetina. ¿Qué va a hacer esa eritropoyetina? Pues estimular a la unidad formadora de colonias eritroide para generar proeritroblastos, y así como lo vimos en la parte de la eritropoyesis, pues se formarán eritrocitos maduros. Recordemos muy importante las funciones de la eritropoyetina. Cuando uno está sometido a hipoxia, pues hay elevaciones súbitas de la eritropoyetina que van disminuyendo levemente. Sin embargo, siempre que estemos en un ambiente de hipoxia, los niveles de eritropoyetina siempre van a estar por encima de lo que tendría una persona que no esté sometida a dicha hipoxia. Otro de los factores que necesitamos, como vimos, para que la eritropoyesis sea posible es la interleuquina 3. Ella es producida en los linfocitos T y estimula las células madre hematopoyéticas, bueno, no directamente a ellas, sino que vimos que es a la unidad de formadora de colonias eritroide, y también tiene cierta influencia con la estimulación para la producción de plaquetas, neutrófilos, monocitos, eosinófilos y basófilos, como lo vimos en la gráfica que expliqué anteriormente. Adicionalmente, estimula el crecimiento de las células cebadas. Aquí podemos ver como un esquema de cómo se vería. Bueno, ya vimos algunas especificaciones de los factores de crecimiento. Ahora veamos qué se necesita para la síntesis del ADN, que mencionamos la vitamina B12 y el ácido fólico. La vitamina B12 y el ácido fólico colaboran en la síntesis de células que tienen un recambio rápido, es decir, que se producen en masa de forma rápida todos los días, en la síntesis de ADN y ARN de dichas células. Dentro de ellas están los glóbulos rojos, las plaquetas y las células inmunitarias en general. La deficiencia o pérdida causa pérdida de la mitosis y muerte celular, y esa muerte celular generalmente causa una elevación de la LDH y una elevación de la bilirrubina indirecta. La deshidrogenasa láctica es un indicador de muchas anormalidades, entonces por favor pónganle en los comentarios cuándo se eleva la LDH y qué es la bilirrubina indirecta y qué es la bilirrubina directa y cuáles son las diferencias. Bueno, esta deficiencia en vitamina B12 y ácido fólico, ambas o una de las dos, puede generar anemia megaloblástica. Tanto la vitamina B12 como el ácido fólico se encuentran en varios alimentos. El ácido fólico podemos encontrarlo en algunos alimentos verdes, sobre todo, y la vitamina B12 sí solamente se encuentra en la proteína animal. Entonces, carnes rojas sobre todo, hígado, bueno, esas, y algunas otras carnes, sobre todo las carnes rojas. También viene como suplemento, pero sin lugar a dudas, el consumir carnes rojas pues hace que la vitamina B12 se absorba de manera más fácil. El hierro es una de las moléculas que necesitamos para formar la protoporfirina ferrosa que va a ir en la hemoglobina. Ahora más adelante lo vamos a explicar. Generalmente un adulto tiene aproximadamente 5 gramos de hierro en su cuerpo. Es distribuida de manera diferente. Las pérdidas diarias de hierro son alrededor de 1 miligramo diario y la absorción está entre 1 y 2 miligramos. La absorción del hierro se hace en el duodeno y en la parte más inicial del yeyuno. Se puede absorber de dos formas, como ionizado, que aquí lo tenemos, o como molécula completa de hemo, que ahí la vemos con otros aminoácidos. Resulta que cuando está solo, pues generalmente se encuentra en su forma ferrosa. En la forma ferrosa, incluso es tóxico, no se puede absorber. Así que vamos a necesitar una ferrirreductasa, que en este caso es el citocromo B duenal, para convertir el hierro ferroso en férrico y que pueda ser ingresado por el transportador de metales divalentes que tenemos aquí. Ese hierro ya en su estado ferroso es capaz de almacenarse, entonces puede almacenarse allí mismo en el duodeno en forma de ferritina, o puede salir por una ferroportina y esa ferroportina va a dejar salir el hierro,
que ya tenemos en estado ferroso, se va a unir a una apoproteína y el hierro más esa apoproteína forman un complejo que se llama transferrina. La transferrina es la forma de hierro que tenemos transitando por el plasma. Cuando esa transferrina llega a algún órgano como el hígado, sobre todo al hígado, ingresa y es devuelto a esta forma que se llama ferritina. Es decir, que el hierro se mueve como transferrina y almacenado se llama ferritina. Otra forma como podemos encontrar el hierro es en forma de hemosiderina. La hemosiderina son restos de hierro que ha quedado después de haber fagocitado glóbulos rojos viejos dentro de los macrófagos. Entonces, la ferritina está dentro de los tejidos y la hemosiderina dentro de los macrófagos. Generalmente ese hierro que está en los tejidos almacenados, sobre todo en el hígado, se libera al plasma en forma de transferrina y puede ser movilizado ya sea a la médula ósea para producir eritrocitos o algún otro órgano para hacer alguna otra de sus funciones. Generalmente ya dijimos dónde se absorbía y se excreta solamente por las heces, más o menos 0.6 miligramos diarios. Cuando se degrada la hemoglobina, pues obtenemos de nuevo el hierro libre en forma de transferrina que se va a convertir en ferritina después cuando sea almacenado. La degradación de la hemoglobina genera bilirrubina y el hierro pues es recaptado. Les voy a dejar una lectura para que hagan sobre el hierro, para que profundicen un poco más sobre esto. La voy a dejar ahí y luego la vamos a comentar el jueves o cuando tengamos otra sesión sincrónica que nos podamos ver. Finalmente tenemos la producción de hemoglobina. Ya sabemos cuáles son las características básicas de un eritrocito, cuáles son las proteínas críticas que tienen su citoesqueleto, cuáles son los factores de crecimiento para la eritropoiesis. Y ahora debemos hablar un poco de cómo se forma la hemoglobina y cuáles son sus características. Aquí vemos la molécula de hemoglobina que dispone de 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta para la hemoglobina A con un hierro. Veamos entonces cómo se forma. Y finalmente, dentro de los requerimientos está la formación de la hemoglobina. La hemoglobina se produce en los eritrocitos, como lo habíamos mencionado, desde su etapa en que es proeritroblasto. Aquí tenemos una imagen bastante buena de cómo se ve más o menos un proeritroblasto y cómo va las divisiones que ya mencionamos anteriormente. Se produce un poco más después de que el reticulocito sale de la médula ósea. Fíjense aquí que el reticulocito aún tiene como un vestigio de ARN. ¿Qué se necesita para la formación de hemoglobina? Lo primero, aquí hay como una subsecuencia, son 2 succinil-CoA que generalmente salen del ciclo Krebs y 2 glicinas, 2 aminoácidos. Estas se unen para formar una molécula que se llama un pirrol. Cuando juntamos 4 pirroles, esos pirroles forman una cosa que se llama protoporfirina 9. La protoporfirina 9 se une a una molécula de hierro y forma una molécula que se llama hemo, que es el principal protagonista. Una molécula de hemo más un polipéptido forma una cadena de hemoglobina que puede ser alfa, beta, gamma o delta. Ahorita vemos las diferencias. 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta forman la hemoglobina A, que la hemoglobina A es la más abundante en los adultos. Ahora, las 2 cadenas alfa generalmente siempre están, pero estas betas pueden reemplazarse por otros tipos de cadenas que tienen otras disposiciones químicas y que cambian un poquito la afinidad que tiene el oxígeno por la hemoglobina, ya lo veremos más adelante. Pero por el momento la hemoglobina A son 2 cadenas alfa y 2 beta que dan como resultado esta hemoglobina que es la más común en los adultos. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene problemas para generar protoporfirina 9 o cuando la protoporfirina 9 está un poco extraña? Entonces, por favor, averigüen qué es porfiria y me lo escriben allí en los comentarios. Aquí hay un pequeño repaso de cuáles serían la hemoglobina y la función dentro del glóbulo rojo, que básicamente es unirse al oxígeno de forma reversible. Es decir, que no puede ser una unión irreversible porque el oxígeno no podría soltarse a los tejidos. Ya hablamos que necesita la proteína globina para formar 2 cadenas alfa y 2 beta
y cada grupo hemo tiene un átomo de hierro que es capaz de unirse a una molécula de oxígeno. Como cada hemoglobina completa 4 hierros, pues es capaz de unirse a 4 moléculas de oxígeno. Hay varios tipos de hemoglobina dependiendo de las cadenas que se unan. Generalmente la hemoglobina más abundante en el cuerpo del adulto es la hemoglobina de tipo A, ¿sí? Que aquí la tenemos, hemoglobina de tipo A, que es más o menos del 90 al 95% de toda la hemoglobina que nosotros tenemos, que básicamente es la unión de dos cadenas alfa y dos beta, ¿sí? Esa hemoglobina A aparece como más o menos alrededor de las 20 semanas y en el nacimiento pues solamente el 20% es hemoglobina A, pero luego ya después de que cumplimos 4 meses de edad, pues ya más o menos se parece a la de un adulto. También tenemos hemoglobina de tipo A2, que ya no son dos cadenas alfa y dos beta, sino que son dos alfa y dos delta. Pero digamos que cuáles son las diferencias entre la A y la A2 podrían ustedes averiguarlo y ponerlo en los comentarios. La otro tipo de hemoglobina, pues dijimos que es la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal es muy afín al oxígeno, supremamente afín al oxígeno y fija menos esta molécula que se llama 2.3-bifosfoglicerato, es decir, la produce menos. Básicamente son dos cadenas alfa y dos gamma y tiene muchísima más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina del adulto. Aquí tenemos una gráfica que nos indica más o menos cómo es la producción de las cadenas de globinas presentes durante las semanas de gestación, el nacimiento y algunos meses de edad. Observemos que después de los 4 meses aumenta la producción de hemoglobina beta, pues las alfa ya estaban altas desde los principios de la gestación. Y observemos que los integrantes de la hemoglobina fetal, que serían las cadenas gamma, van disminuyendo su producción después de cierto momento. También tenemos alguna producción de cadenas delta, que se da después del nacimiento, y que acuérdense que las cadenas alfa más las delta forman la hemoglobina de tipo A2. Y aquí están, pues más o menos como están, bueno, aquí dice A1, pero pues generalmente la bibliografía aparece A2, que es la misma. La hemoglobina A, la hemoglobina F y algunas subclases, digamos. Luego la hemoglobina la vamos a tener que retomar, así que traten de no dejar olvidar estos detalles. Bueno, entonces para redondear, la hemoglobina formada por 4 cadenas proteicas de globinas, cada cadena de globina contiene un grupo hemo y cada hierro puede unirse a una molécula de oxígeno. Y esta unión debe ser reversible y no debe ser covalente. Cada molécula de hemoglobina puede transportar pues 4 oxígenos. Para el análisis de la unión entre el oxígeno y la hemoglobina se utiliza esta gráfica que se llama curva de disociación de oxígeno y hemoglobina. Vamos a tratar de verla de manera inicial y la repetiremos cuando estemos en pulmonar, de nuevo la vamos a retomar. Entonces, este es el porcentaje de saturación versus la presión arterial de oxígeno en solución. Este es el oxígeno libre y este es el unido a hemoglobina. Esta es una curva en la cual nos explica qué tanto es la asociación entre el oxígeno y la hemoglobina. Me explico. Cuando la unión es fuerte entre el oxígeno y hemoglobina, es decir, que hay alta afinidad, generalmente el porcentaje de saturación es alto en medio de una presión parcial alta, es decir, que esta parte pudiéramos decir que tiene bastante afinidad y representa los pulmones. En este otro segmento de la curva observamos que hay menos saturación y menos presión parcial de oxígeno, es decir, que hay una menor afinidad o el oxígeno se está soltando de la hemoglobina. Quiere decir que esto, digamos que se refiere a los tejidos específicamente. Muy bien. Esa unión puede ser modificada, es decir, que yo puedo hacer que el oxígeno y la hemoglobina sean más afines o sean menos afines. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues hay unas moléculas que su acumulación hacen que esta curva se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda.
Cuando yo muevo esta gráfica a la derecha, cuando yo muevo la curva hacia aquí, es decir, hacia la derecha, estoy haciendo que, como ustedes vean, a más altos porcentajes de presión arterial de oxígeno hay menos saturación, lo que significa que ha disminuido la afinidad entre el oxígeno y la hemoglobina. ¿Qué cosas pueden hacer eso? Entonces, la acumulación de hidrogeniones, ¿sí?, que subsecuentemente hace que disminuya el pH, la acumulación de CO2, el aumento de temperatura y la acumulación de 2.3 difosfoglicerato o bifosfoglicerato, como quieran. Todas estas condiciones hacen que esta curva se mueva hacia aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que el oxígeno y la hemoglobina van a perder afinidad. La cooperatividad es un concepto que les voy a dejar de tarea porque lo vamos a retomar cuando veamos oxigenación. Pero les puedo adelantar que es una propiedad de la hemoglobina y hace que las cosas se faciliten un poco para podernos oxigenar. Entonces, bien, ¿qué es lo que disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina? Estas condiciones. Aquí vemos cómo este nos muestra la parte de los pulmones y cómo esta parte nos muestra parte de los tejidos. Y ahí vemos más o menos cuánto es el contenido de oxígeno en estos diferentes lugares. Aquí tenemos todas las condiciones que habíamos dicho que desplazan la curva hacia la derecha, pero no hemos dicho qué cosas desplazan la curva hacia la izquierda. Y como lo estarán pensando, lógicamente es lo contrario. La disminución de la temperatura, la disminución de los hidrogeniones, que por ende da un aumento del pH, la disminución de las concentraciones de 2.3 bifosfoglicerato y las disminuciones del CO2, o sea, todas las contrarias a estas. ¿Qué va a pasar cuando la curva se mueva hacia la izquierda? Lo que va a suceder es que se va a aumentar la afinidad entre el oxígeno y la hemoglobina. ¿Qué es mejor? ¿Que gane o pierda afinidad? Ninguna de las dos. Recuerden que necesitamos buena afinidad para que en los pulmones se oxigene adecuadamente, es decir, el oxígeno fácilmente se puede unir a la hemoglobina, pero también necesitamos que se pueda despegar de ella con facilidad para que los tejidos puedan ser oxigenados. Cualquiera de los dos extremos, demasiada afinidad o pérdida absoluta de la afinidad, son negativos. Bueno, en la diapositiva vemos los eritrocitos, los niveles fisiológicos para mujeres y para hombres, más o menos 600.000, el hematocrito en mujeres y hombres. En la literatura pueden variar un poco, pero podemos redondearlos más o menos en esta cifra. Algunos aparecen que hombres es de 35 a 45 y de mujeres de 30 a 40 o por ahí, pero digamos que estas cifras son bastante cercanas. Recuerden que el hematocrito muestra el porcentaje relacionado con el total de la sangre, es decir que aquí sería de 37 a 47% del total de la sangre. La hemoglobina por su parte sí muestra los gramos de hemoglobina por decilitro, es decir, por cada 100 mililitros de sangre. Para los hombres 15 más o menos 2 y para las mujeres pues más o menos 2, también 14. Quiere decir que de 12 a 14, 12 a 15 está bien para mujeres y para hombres de 13 a 15 más o menos. También la literatura puede variar. El volumen total de los eritrocitos es de más o menos 28 mililitros por kilogramo de peso en una mujer y 36 mililitros por kilogramo de peso en el hombre. Estas diferencias son por muchas razones, pero la más importante es la diferencia hormonal. Es decir, la testosterona es un conocido acelerador de la línea roja. Parece que acelera la unidad formadora de colonias eritroide y fuerza la producción de más eritrocitos. Para culminar este video, vamos siempre como a relacionarlo con algo clínico. Por supuesto, si estamos hablando de la línea roja, pues lo más
con lo más que lo podemos relacionar es con las anemias. ¿Cómo diagnosticarlas? Pues hay muchas clasificaciones de las anemias y cuando estén en la parte clínica pues se van a dar cuenta que hay varias formas. Sin embargo, en este modelo que les presento en este algoritmo que hay aquí, pues se hace un poco fácil para el principiante poder identificarlas. Entonces, una anemia es la disminución del conteo eritrocitario en la sangre, pero se aceptan diagnosticarlas con niveles de hemoglobina en mujeres por debajo de 12 y en hombres por debajo de 13 gramos sobre decilitro. Sí, aquí es decilitro. Ok. Después de que ya tenemos eso, pues sería bueno identificar la causa. Así que hay algunos valores secundarios que nos ayudan a clasificarlas según pues el aspecto del frotis de sangre periférica que el bacteriólogo en el laboratorio ha sacado. Para eso tenemos que tener en cuenta dos medidas. Uno es la hemoglobina corpuscular media y el otro es el volumen corpuscular medio. La hemoglobina corpuscular media habla de la cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo. Y el volumen corpuscular medio habla del tamaño o el volumen que tienen esos eritrocitos, ¿sí? Entonces miremos, aquí está un glóbulo rojo normal y aquí está uno hipocrómico que sería menor de 25 picogramos de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Con respecto al volumen corpuscular medio, lo normal, yo les dije que más o menos era entre 85 y 95 femtolitros. Quiere decir que si tiene más de 95 femtolitros, estamos hablando de una anemia macrocítica y si tiene menos de 85, estamos hablando de una anemia microcítica. Así que pueden obtenerse varias combinaciones respecto a eso. Pueden tener una anemia hipocrómica microcítica o normocrómica normocítica o simplemente macrocítica que sea normocrómica. Miremos en la situación número 1, generalmente las hipocromías y microcíticas, es decir, los glóbulos rojos pequeños y pálidos, están asociados a deficiencias de hierro. Así que sería bueno que ustedes le pidieran unos exámenes adicionales que pueden ser la ferritina, la saturación de la ferritina y una medida que se llama la capacidad total de transporte del hierro, que la tenemos acá, que aquí se llama TIPS. Muy bien, entonces aquí vamos a ver, la más común es la anemia ferropénica. La anemia ferropénica son deficiencias de hierro, generalmente por deficiencias en la dieta o también puede ser por pérdidas excesivas de hierro en las heces, que puede ser por un sangrado oculto, por una úlcera duodenal, personas que no consuman mucho hierro en la dieta, bueno, hay varias razones, o que hay problemas para la absorción de hierro. Cuando vimos hierro, vimos que se absorbía en la parte del ilio y del yeyuno, pero pueden haber varios problemas en la absorción o pudo haber sido que tenga una resección intestinal o lo que sea. Entonces, si es ferropénica, va a tener la ferritina baja, la saturación de ferritina baja y el índice de transporte de ferritina bastante alto. Por otro lado, si no hay cambios en la capacidad total de transporte del hierro ni en la saturación del hierro y la ferritina está más o menos normal, entonces estamos frente a una alteración genética que bien puede ser una talasemia, que es que una de las cadenas de la hemoglobina pues genéticamente está mal, ¿no? Pueden buscarla por favor y consultar qué es beta talasemia y alfa talasemia y cuál es más grave. Bueno, en la situación número 2, entonces tenemos una anemia que es la normocrómica normocítica, es decir, los glóbulos rojos son de tamaño normal y de coloración normal. La ferritina está un poco aumentada y la capacidad de transporte del hierro puede estar normal o puede estar aumentado. Es decir que no es directamente un problema de hierro y es una anemia crónica simple. Y finalmente, esas anemias crónicas simples pueden ser por excesos en la parte menstrual, o sea, pérdidas de sangre, pero no están tan relacionadas con pérdidas del hierro. Y 3, puede ser una anemia macrocítica, pero de color normal. Generalmente allí es un problema un poco más grave. Puede haber
puede haber de dos tipos, que esté bajo o alto el recuento de reticulocitos. El recuento de reticulocitos en promedio es de 0.5% a 1.5%, que equivale a unos 25.000 a 75.000 más o menos. Cuando ese recuento de reticulocitos es bajo, ¿sí?, generalmente estamos frente a una anemia relacionada con bajos niveles de ácido fólico y vitamina B12 y tenemos una anemia megaloblástica. Pero si no estamos frente a eso, puede ser otra cosa como aplasia medular o síndromes metastásicos, cosas bastante graves, o una hepatopatía, que hay dificultades en producción de las materias primas para producir hemoglobina. Por otro lado, si el conteo de reticulocitos es alto, podría ser una anemia hemolítica o una pérdida aguda de sangre. Recuerden que los reticulocitos son la forma inmadura de los glóbulos rojos. Se supone que solamente deben durar un día circulando y debe ser muy baja su producción. Si hay una destrucción masiva de glóbulos rojos, esos reticulocitos empiezan a aumentar de manera progresiva y pudiera ser un signo para mirar qué es una anemia hemolítica. Consulten qué es una anemia hemolítica. Muy bien, para terminar, el último dato, la transferrina, que es la forma en que el hierro se transporta, generalmente lo normal es de 240 a 250 miligramos sobre decilitro. Y la saturación de la transferrina generalmente es del 20 al 45%. Y los niveles de ferritina, se me olvidaban, son de 15 a 200 microgramos por litro en hombres y de 12 a 150 microgramos en mujeres. Muy bien, creo que este es como de las cosas que quería contarles. Recordemos que acá es decilitros, vamos a corregirlo de una vez. Eso, listo. Okay, aquí hay una gráfica de cómo podemos ver una anemia hipocrómica microcítica respecto a una anemia falciforme o a una anemia megaloblástica o a una eritroblastosis fetal. Ahí tenemos como una comparación histológica. La anemia hipocrómica microcítica, recuerden que es por bajas de hierro, ¿sí? La anemia megaloblástica por disminuciones de vitamina B12 y ácido fólico, y la anemia falciforme, que no la habíamos mencionado porque es más infrecuente, está relacionada ya con un problema genético donde un ácido glutámico fue reemplazado por una valina y su forma entonces no es la que debería ni su flexibilidad, y forman estas como les dicen forma de hoz. La forma de hoz, esta forma hace que a veces que tengan muchos problemas para pasar a través de un capilar y se acumulan, ¿sí?, formando a veces una cosa que se llama crisis falciforme, que es que forman microcoágulos en diferentes puntos del cuerpo y generan esta crisis que básicamente es hipoperfusión y pueden pues causar la muerte. La eritroblastosis fetal, por otro lado, es la alteración, la lisis de los glóbulos rojos relacionado con una como incompatibilidad de RH madre y bebé. Es decir, generalmente la mamá es un RH diferente al bebé y sus glóbulos, los antígenos de los glóbulos rojos de la madre atacan a los del bebé y nace así, con eritroblastosis fetal. Muy bien, llegamos al final. Aún nos falta, sí, nos falta un video adicional donde explicamos la clasificación de la sangre según los antígenos de la superficie de los glóbulos rojos y otras células para los tipos de sangre y demás. Y nos falta ahondar un poco más en la molécula de hemoglobina y mioglobina, que lo veremos cuando veamos difusión y transporte de oxígeno y CO2. Así que aquí apenas hemos dado como unos datos generales para no hacer demasiado largo el curso. Gracias.